Salmo 119, 9 de noviembre del 2011. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas meditamos sobre algunos salmos que son ejemplos de los géneros típicos de oración: lamentación, confianza, alabanza. En la catequesis de hoy quiero detenerme sobre el Salmo 119 según la tradición judía, 118 según la tradición grecolatina. Un salmo muy especial, único en su género. Lo es ante todo por su extensión. Está compuesto por 176 versículos, divididos en 22 estrofas de 8 versículos cada una. Luego tiene la peculiaridad de que es un acróstico alfabético, es decir, está construido según el alfabeto hebreo, que se compone de 22 letras. Cada estrofa corresponde a una letra de ese alfabeto, y con dicha letra comienza la primera palabra de los 8 versículos de la estrofa. Se trata de una construcción literaria original y muy laboriosa, donde el autor del Salmo tuvo que desplegar toda su habilidad. Pero lo más importante para nosotros es la temática central de este Salmo. Se trata en efecto de un imponente y solemne canto sobre la Torá del Señor, es decir, sobre su ley, término que en su acepción más amplia y completa se ha de entender como enseñanza, instrucción, directriz de vida. La Torá es revelación, es palabra de Dios que interpela al hombre y provoca en él la respuesta de obediencia confiada y de amor generoso. Y de amor por la palabra de Dios está impregnado todo este salmo, que celebra su belleza, su fuerza salvífica, su capacidad de dar alegría y vida. Porque la ley divina no es yugo pesado de esclavitud, sino don de gracia que libera y conduce a la felicidad. Tus decretos son mi delicia, no olvidaré tus palabras, afirma el salmista. Y luego, guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Y también, cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. La ley del Señor, su palabra, es el centro de la vida del orante. En ella encuentra consuelo, la hace objeto de meditación, la conserva en su corazón. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Este es el secreto de la felicidad del salmista, y añade: los insolentes urden engaños contra mí, pero yo custodio tus mandatos de todo corazón. La fidelidad del salmista nace de la escucha de la palabra, de custodiarla en su interior meditándola y amándola. Precisamente como María, que conservaba, meditándolas en su corazón, las palabras que le habían sido dirigidas y los acontecimientos maravillosos en los que Dios se revelaba, pidiendo su asentimiento de fe. Y si nuestro salmo comienza en los primeros versículos proclamando: dichoso el que camina en la ley del Señor y el que guarda sus preceptos, también es la Virgen María quien lleva a cumplimiento la perfecta figura del creyente descrito por el salmista. En efecto, ella es la verdadera dichosa, proclamada como tal por Isabel, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y de ella y de su fe, Jesús mismo da testimonio cuando a la mujer que había gritado: bienaventurado el vientre que te llevó, responde: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ciertamente María es bienaventurada, porque su vientre llevó al Salvador, pero sobre todo porque acogió el anuncio de Dios, porque fue una custodia atenta y amorosa de su palabra. El Salmo 119 está, por tanto, totalmente tejido en torno a esta palabra de vida y de bienaventuranza. Si su tema central es la palabra y la ley del Señor, junto a estos términos se encuentran en casi todos los versículos sinónimos como preceptos, decretos, mandamientos, enseñanzas, promesa, juicios. Y luego, numerosos verbos relacionados con ellos, como observar, guardar, comprender, conocer, amar, meditar, vivir. Todo el alfabeto se articula a través de las 22 estrofas de este salmo, y también todo el vocabulario de la relación confiada del creyente con Dios. En él encontramos la alabanza, la acción de gracias, la confianza, pero también la súplica y la lamentación, siempre impregnadas por la certeza de la gracia divina y del poder de la palabra de Dios. También los versículos marcados en mayor medida por el dolor y por la sensación de oscuridad permanecen abiertos a la esperanza
y están impregnados de fe. Mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras, reza confiado el salmista. Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus decretos. Es su grito de creyente. Su fidelidad, incluso puesta a prueba, encuentra fuerza en la palabra del Señor. Así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra, afirma con firmeza. E incluso ante la perspectiva angustiosa de la muerte, los mandamientos del Señor son su punto de referencia y su esperanza de victoria. Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus mandatos. La ley divina, objeto del amor apasionado del salmista y de todo creyente, es fuente de vida. El deseo de comprenderla, de observarla, de orientar hacia ella todo su ser, es la característica del hombre justo y fiel al Señor, que la medita día y noche, como reza el Salmo 1. Es una ley, la ley de Dios, para llevar en el corazón, como dice el conocido texto del Shema en el Deuteronomio. Escucha, Israel, estas palabras que yo te mando, hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. La ley de Dios, centro de la vida, exige la escucha del corazón, una escucha hecha de obediencia no servil, sino filial, confiada, consciente. La escucha de la palabra es encuentro personal con el Señor de la vida, un encuentro que se debe traducir en decisiones concretas y convertirse en camino y seguimiento. Cuando preguntan a Jesús qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna, Él señala el camino de la observancia de la ley, pero indicando cómo hacer para cumplirla totalmente. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. El cumplimiento de la ley es seguir a Jesús, ir por el camino de Jesús, en compañía de Jesús. El Salmo 119 nos conduce, por tanto, al encuentro con el Señor y nos orienta hacia el Evangelio. Hay en él un versículo sobre el que quiero detenerme ahora. Es el versículo 57. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. También en otros salmos el orante afirma que el Señor es su lote, su herencia. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, reza el Salmo 16. Dios es la roca de mi corazón y mi lote perpetuo. Es la proclamación del fiel en el Salmo 73. Y también en el Salmo 142, el salmista grita al Señor: Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Este término lote evoca el hecho de la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel, cuando a los levitas no se les asignó ninguna porción del territorio, porque su lote era el Señor mismo. Dos textos del Pentateuco son explícitos al respecto, utilizando el término en cuestión. El Señor dijo a Aarón: Tú no tendrás heredad ninguna en su tierra, no habrá para ti porción entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así declara el libro de los Números, y el Deuteronomio reafirma: Por eso, Leví no recibió parte en la heredad de sus hermanos, sino que el Señor es su heredad, como le dijo el Señor tu Dios. Los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví no pueden ser propietarios de tierras en el país que Dios donaba en herencia a su pueblo, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. La posesión de la tierra, elemento fundamental de estabilidad y de posibilidad de supervivencia, era signo de bendición, porque implicaba la posibilidad de construir una casa, criar a los hijos, cultivar los campos y vivir de los frutos de la tierra. Pues bien, los levitas, mediadores de lo sagrado y de la bendición divina, no pueden poseer, como los demás israelitas, este signo exterior de la bendición y esta fuente de subsistencia. Entregados totalmente al Señor, deben vivir solo de Él, abandonados a su amor providente y a la generosidad de los hermanos, sin tener heredad, porque Dios es su parte de heredad, Dios es su tierra, que los hace vivir en plenitud. Y ahora, el orante del Salmo 119 se aplica a sí mismo a esta realidad. Mi lote es el Señor. Su amor a Dios y a su palabra lo lleva a la elección radical de tener al Señor como único bien y también
de custodiar sus palabras como don valioso, más preciado que toda heredad y toda posesión terrena. Nuestro versículo, en efecto, se puede traducir de dos maneras, incluso de la siguiente forma: mi lote, Señor, he dicho, es custodiar tus palabras. Las dos traducciones no se contradicen, más aún, se complementan recíprocamente. El salmista está afirmando que su lote es el Señor, pero que también custodiar las palabras divinas es su heredad, como dirá luego en el versículo 111. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Esta es la felicidad del salmista. A él, como a los levitas, se le dio como porción de heredad la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estos versículos son de gran importancia también hoy para todos nosotros. En primer lugar, para los sacerdotes, llamados a vivir solo del Señor y de su palabra, sin otras seguridades, teniéndolo a Él como único bien y única fuente de vida verdadera. A esta luz se comprende la libre elección del celibato por el reino de los cielos, que se ha de redescubrir en su belleza y fuerza. Pero estos versículos son importantes también para todos los fieles, pueblo de Dios que pertenece solo a Él, reino de sacerdotes para el Señor, llamados a la radicalidad del Evangelio, testigos de la vida traída por Cristo, nuevo y definitivo sumo sacerdote que se entregó en sacrificio por la salvación del mundo. El Señor y su palabra son nuestra tierra, en la que podemos vivir en la comunión y en la alegría. Por lo tanto, dejemos al Señor que nos ponga en el corazón este amor a su palabra y nos done tenerlo siempre a Él y su santa voluntad en el centro de nuestra vida. Pidamos que nuestra oración y toda nuestra vida sean iluminadas por la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino, como dice el Salmo 119, de modo que sea nuestro andar seguro en la tierra de los hombres. Y María, que acogió y engendró la palabra, sea nuestra guía y consuelo, estrella polar que indica la senda de la felicidad. Entonces, también nosotros podremos gozar en nuestra oración, como el orante del Salmo 16, de los dones inesperados del Señor y de la inmerecida heredad que nos tocó en suerte. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad.